Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. La prédica de hoy titula Mentalidad que prospera. Es necesario que nosotros entendamos a plenitud cómo opera Dios. Y para ello la clave es la fe. La fe para descubrir un nuevo camino hacia la libertad y luego ir ganando habilidad para permanecer parados en medio del conflicto. Hay que entender que cuando nosotros nacemos de nuevo, no nacemos a un campo de paz. Nosotros nacemos en medio de un campo de guerra. Nacemos en medio de una batalla espiritual. Así que no nacemos a paz, nacemos a guerra. El Señor por eso nos hace una pregunta una y otra vez en los evangelios. Dice, si yo viniera hoy, ¿encontraría fe en la tierra? Si yo viniera hoy, ¿encontraría fe en esta casa? ¿Encontraría fe en tu vida? La Biblia nos dice en Romanos 17 así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la fe de Dios viene a ti, tú empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Tú miras a alguien a través de los ojos de Dios y miras realmente quién es esa persona, porque lo estás haciendo a través de Dios. Un factor tremendamente importante acerca de la fe está establecido en el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Abraham se movió en fe. Abraham era natural de un lugar llamado Ur de Caldea. Y eso es un lugar que está allí en el mapa más o menos por donde hoy en día está Irak. Y allí, estando allí Abraham, se le apareció Dios. Y Dios le dio una instrucción. Dios le dijo que dejara su parentela, que saliera de aquel lugar y que se fuera al lugar donde él le iba a señalar, que él le iba a decir. Un lugar donde vas a prosperar, donde yo te voy a bendecir. Así que Abraham no conocía a Dios. Abraham acababa de conocer a Dios. Abraham habló con Dios y Abraham le obedeció. ¿Qué hizo que Abraham le obedeciera a Dios? Por fe, Abraham dejó su hogar y se fue a buscar su destino. Fue la fe la que movió a Abraham. ¿Hay alguien que diga amén? Similar caso encontramos poco más allá en el mismo libro del Génesis, en el caso de Moisés. Por fe, Moisés fue ocultado por sus padres y su vida fue preservada. Lo interesante de cada caso es que, además de haber guardado su vida, además de ello, han sido bendecidos y prosperados en su camino. Porque la fe crece y madura en un lugar y en un tiempo específicos. Dios, no olvidemos, no está limitado por el tiempo. Es ahí donde la gente se confunde con relación a la fe. Pero nosotros, los hombres, sí estamos limitados por el tiempo. Por eso es que Abraham tuvo que ir a su nuevo lugar de residencia por fe, para estar en el lugar correcto y estar en el tiempo correcto y tener la actitud correcta. ¿Hay alguien que diga amén? Muchas veces la gente dice, ¿por qué tengo que ir ahí? ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios te va a levantar. Ahí es donde Dios te va a prosperar. Porque para cada uno de nosotros hay un lugar, hay un tiempo y hay una actitud. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Mucha gente nunca va a entender lo que acabo de decir,
porque vive su vida vagando de un lugar para otro. Nunca echa raíces en ningún lugar. Pero hay algo que tienes que entender. Aquel que quiera prosperar en la vida necesita echar raíces en un lugar. No hay otra forma de prosperar. Para prosperar hay que echar raíces en un lugar. Y ese lugar, para que sea efectivo y lugar de éxito, mejor si lo escoge Dios y no lo escoges tú. Alábele al que vive. Y obviamente tú tienes que llegar al lugar donde Dios te manda, donde Él te está llamando a morar. Y conforme hagas tú tu travesía hacia ese punto, tú vas a ir madurando y vas a ir desarrollando tu fe. En nuestros días, nosotros tenemos que aprender a mirar cómo mira Dios las cosas, cómo mira Dios, por ejemplo, la guerra. Ayer abrí el periódico y decía que se había desatado un ataque cibernético sobre 99 países del mundo. Una semana atrás le decía a mi esposa, la mejor manera de hacer la guerra no es mandando cohetes, la mejor manera es a través del silencio, a través de la informática. Precisamente. Y esto lo vamos a ver. Luego de leer este artículo le decía, oye, están volviendo mis dotes proféticas. Porque igual le dije, ¿no es cierto?, cuando Trump iba a ser presidente. Dije, tengo muy claro este tipo de tema. Así que Dios parece que está activando este tema, le decía en son de broma. Pero ¿por qué? Porque son tiempos en los cuales tenemos que aprender a ver y entender cómo Dios mira la guerra, cómo Dios mira la unidad, cómo Dios mira la sincronización, cómo Dios mira el posicionamiento. No lo olvidemos que como creyentes estamos injertados en el plan de Dios con Abraham a través de Cristo. Y entendiendo la significancia profética y las características de cómo se movía Israel y cómo Dios lo sacó sin ejército de cautiverio en Egipto, hay que entender de qué manera Dios nos ha puesto en este territorio para cumplir qué tipo de rol. Porque yo digo, ¿no es cierto?, ¿a santo de qué se le ocurrió a Dios que permitir que existiera un país que se llame Bolivia, enclavado entre los Andes y las Amazonas y la zona amazónica, para que no tenga ninguna significancia económica, para que no tenga ningún tipo de relevancia, para que nos miremos, tengamos problemas, porque económicamente no tenemos ninguna significancia, ni siquiera en el continente? Entonces, ¿qué onda, no es cierto? ¿Qué onda? ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito para cada cosa. Si Él permitió que sucediera esto, y encima de ello, en este lugar viviéramos 32 nacionalidades diferentes, algún tipo de propósito tendrá. Y lo que hay que entender y hay que dilucidar es cuál es ese propósito. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Igualmente, importante saber que las bendiciones nos van a seguir. ¿Hay alguien en este lugar que pueda manifestar con toda certeza que las bendiciones lo están persiguiendo? Pero no le voy a pedir de que me hable en fe. Usted ahorita, si le pido un testimonio, me puede decir esto y esto me está pasando, las bendiciones realmente me están siguiendo. Si usted está en ese caso, solamente si está en ello, levante su mano. Entonces, que la bendición lo está persiguiendo. Amén. Por aquí hay un grupo muy interesante, por aquí también otro, por aquí, amén. Pero mucha otra gente dice, no, un momento, estoy hablando en fe. ¿Por qué? Porque aprendí que la Biblia que dice que las bendiciones me deberían alcanzar. Y como hijo de Dios lo creo. Pero una cosa es de que eso tenga que suceder y otra que ya esté sucediendo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con calma, con gozo. Por eso es importante que nosotros entendamos que las bendiciones nos van a seguir
Y es más, las bendiciones se nos deberían adelantar. Yo recuerdo cuando era chamaco, mi papá tenía una casa en Cochabamba y para nosotros era una bendición irnos de vacación allá, porque un mes entero la pasábamos en la yasta y yo todos los días jugaba fútbol, todos los días iba a la piscina, no, era una maravilla. ¿Quién no quisiera volver a esos tiempos, no? Y de pronto cuando llegábamos a la casa de mi padre tenía un árbol espectacular, un árbol de higos, y llegábamos y los higos eran así de enormes, negros y sabrosos, y el árbol cargado para treparse y comer. No, qué delicia comer el higo sacado del árbol, ¿no ve? El problema es luego la lechecita esa que a uno le hace después, ¿no? Le hace salir todos los granos. Pero me encantaba. Yo entiendo que eso era una bendición con la que Dios ya nos esperaba. O sea, la bendición se había preparado a lo largo del tiempo, justo para que cuando lleguemos podamos cosecharlo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿No ve? O alguna vez como cuando iba por Santa Veracruz y entonces allí podía conseguir esos duraznos. ¡Híjole! ¡Qué maravilla! ¿No ve? Eso solo hay en ese lugar. Esos son manjar de los dioses. Los cochabambinos tienen ese privilegio. ¿Qué vamos a hacer? Allí les dio el Señor todo ello. Pero yo creo que las bendiciones tienen que tener ese tipo de proceso. Nos han de perseguir y luego se nos han de adelantar. De manera que nosotros nunca vivamos agarrados de la estructura del miedo, de la ansiedad y de la escasez, de que nos falta para pagar el alquiler, que nos va a faltar para la comida, de que nos va a faltar. No, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Dios tiene una forma de ordenar nuestros pasos. Dios tiene una forma de ordenar las cosas. Hay ciclos de bendición, hay meses de bendición, hay meses particulares. A ver, por ejemplo, las personas que hoy día o que en este año tienen cañaverales sembrados, precisamente ahora en mayo empieza la cosecha de los cañaverales. De mayo a septiembre ellos van a estar levantando su cosecha. Entonces, para aquellos que son cañeros o se han dedicado al negocio de la caña, este es su tiempo de cosecha, este es su tiempo de bendición. De mayo a septiembre les va a entrar el billetazo. ¿Hay alguien que diga amén? Para ellos sería absurdo esperar que les entre en diciembre, porque en diciembre no hay que vender. Dios es el que ha establecido que el tiempo en que de mayo a septiembre produzca la caña, sea el momento de la cosecha de la caña. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces hay que entender los tiempos. Hay que entender que hay tiempo de siembra y hay tiempo de cosecha en todos los sentidos. De igual manera, quienes trabajan con la soya tienen, entiendo, dos cosechas, una de verano y otra de invierno. Y tienen específicos periodos de cosecha para levantar esa cosecha. Así que si ellos quieren levantar en una fecha que no sea el tiempo de cosecha, están pateando oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Estamos de acuerdo, pues. Es lógico. Dios ha establecido periodos, ha establecido meses específicos en los cuales hay una cosecha de bendición. Para los que se dedican a criar ganado ovejuno, hay una época de bendición y se va a traducir en la época de la trasquila, pues. Si trasquilan en invierno, sus animales se van a enfermar y se van a morir. Hay que esperar que pase esa época para trasquilar y convertir esa lana en hilo para luego hacer prendas para el próximo invierno. Y van a cosechar su dinero en invierno. Amén. Ándele. Entonces, nuestras actividades, nuestra vida, nuestras cosas tienen que ver con los tiempos, tienen que ver con las estaciones, tienen que ver con los meses que Dios ha establecido. ¿Hay alguien que dice amén? Dele un grito de júbilo al Señor.
Si usted se da cuenta, Dios estableció cierto tipo de pactos con el hombre. Estableció el pacto primero con Adán. Y luego le subió un poquito, ¿no es cierto?, la tinta y estableció otro pacto más amplio con Abraham. Y luego estableció un pacto con Noé. Y más adelante estableció un pacto con Moisés. Finalmente tenemos el nuevo pacto de la gracia, ¿no es cierto?, en el cual estamos viviendo. Pero hay un nuevo pacto del reino de, híjole, Señor, ¿por qué la necesidad de celebrar pactos con el hombre con distintos niveles de graduación? ¿Qué tiene que ver ello? ¿Por qué tuviste que establecer todo esto para que estudiásemos historia bíblica? Yo no creo que sea para eso. Yo creo que moverse de un pacto al otro es clave para continuar caminando en las bendiciones de Dios. Entonces, dado que cada mes ha sido designado por Dios para liberar cierta bendición en nuestras vidas, hay que aprender a progresar para caminar y vivir de bendición en bendición. ¿Hay alguien que diga amén? ¡Wow! Progresar de bendición en bendición para que progresemos a lo largo de todo el año. Entonces, de repente tenemos que sembrar un poquito de caña, tenemos que sembrar otro poquito de maíz, tenemos que sembrar otro poquito de trigo y tal vez otro, no sé cómo vaya a ser la estrategia que Dios le dé a cada uno, pero debiésemos estar cosechando cada mes. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Entonces, de por medio de algo, entender y poder entender cómo piensa Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Para qué? Para que como Él piense, pueda yo pensar. Y de esta manera apropiarme de su bendición. ¡Wow! ¿Y cómo me puedo apropiar de cómo piensa Dios? Haciendo lo que hace su palabra, pues lo que dice su palabra y su espíritu me dice que haga, me dirige, dándole sacrificio de alabanza, de adoración, aprendiendo a permanecer en la gloria del Señor, en la gloria de su presencia, sin importar lo que esté pasando a mi alrededor. Él lo que me pide a través de ello es que alinee mi vida con Él, que me prepare para recibir las bendiciones. He de preguntarte, mi hermano, ¿alguna vez has tú pensado cómo ser capaz de pensar como Dios piensa? Te pusiste a pensar y dijiste, wow, ¿cómo piensa Dios? Quisiera yo aprender a pensar como Él piensa, porque si nosotros pensáramos como Él piensa, seguro somos exitosos. Seguro somos exitosos. Porque por allá no escuché ningún amén. Wow. ¿Te das cuenta cómo eso podría cambiar tu vida? Pensar como Dios piensa. Pero ese proceso no está allá, más allá de toda comprensión humana. Después de todo, ¿quién inspiró este libro? ¿Quién inspiró este libro? Dios mismo. Y aquí este libro me da a conocer cómo es Él. Aquí me da a conocer cómo piensa Él. Aquí me da a conocer qué valora Él. ¿Quién dice amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Mi hermano, mi hermana. ¡Wow! Las escrituras han sido inspiradas por Dios, de manera que la palabra nos da una imagen completa de quién es Dios, cómo piensa, cómo son sus planes, cómo son sus planes para las personas, cómo son sus planes para la iglesia, para su iglesia. Mientras leemos la palabra, hemos de recordar algo muy importante, que la versión original de las escrituras no se hicieron en español. Y viene una nueva pregunta. ¿Por qué Dios escogió el hebreo como el lenguaje para que el hombre se comunicara con él?
¿Por qué Dios escogió el hebreo para comunicarse con su pueblo? ¿Por qué escogió Dios esa lengua? Y no escogió el lenguaje de los dioses, el español. ¿Tiene usted alguna respuesta para ello? ¡Wow! Porque el original fue escrito en hebreo y el original del Nuevo Testamento en griego, salvo ciertas partes que están en arameo. ¿Tendrá que ver algo con la mentalidad? Tendrá que ver, yo que nací y que mi lengua materna es el castellano, a pesar de que hablo inglés, prefiero escribir en castellano, porque es mi lengua materna y porque va acorde con mi mentalidad. El concepto de la mentalidad es muy importante de ser comprendido. Cuando estoy con algún americano y le hago un chiste, me mira como diciéndole qué le pasa a este. Y yo me estoy matando de risa y él no le capta nada. Pero luego sucede a la inversa, él me tira, según él, un chiste de aquellos maravillosos, y pucha, yo digo, qué chiste burro. Porque nuestras mentalidades son diferentes. Nosotros tenemos mentalidades diferentes. En este país es bien sencillo verlo. No me digan que el paceño piensa igual que el cruceño. No. Ni que el cruceño piensa como el paceño, tiene la misma mentalidad. Imposible. Entonces la mentalidad tiene que importarnos. Si Dios escribió y mandó que se escribiese su palabra y el lenguaje para comunicarse es el hebreo, es porque posiblemente Dios tenga una mentalidad hebrea. ¡Wow! La cual es una manera bíblica de pensar. ¿Le cae el 20? Ajá. Aunque no te guste. Conforme tú agarras el concepto de aprender a pensar como Dios piensa, tu vida puede empezar a prosperar y a moverse hacia adelante, conforme la alineas con tus propósitos para el reino. Si queremos pensar como Dios piensa, lo primero que debiéramos hacer es orar para pedírselo. ¿Hay alguien en este lugar que esté interesado en pensar como Dios piensa? Levante la mano derecha y manténgala en alto. Fíjalo. Cámaras de televisión, graben. Mantenga su mano en alto. Vamos a orar. Pon tu mano sobre tu cabeza. Y di conmigo. Señor, haz que mi cerebro trabaje conforme a tu diseño divino. Señor, cambia mi mente, cambia mi corazón para operar en tu plan y para alinearme contigo. Amén. Amén. Ya empezamos. ¿Empezamos o no empezamos? Ya empezamos. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Ya te dije, ¿sabías que cuando tú naciste de nuevo, tú naciste en medio de un campo de batalla? Todos estamos en medio de un campo de batalla. Todos vivimos batallas, la cual es peleada en distintas esferas. A ver, allí está la batalla por tu voluntad, para hacer las elecciones correctas. ¿No ve? Para vivir justicia y para agradar a Dios. Esa es una batalla. Una otra batalla es tu caminata sobre tu fe. Hay otra batalla para vencer la voz de la duda y la incredulidad, esa que susurra a tu mente para tratar de sacarte del juego. Tus emociones son otro campo de batalla. Y una de las esferas más poderosas hoy en día es la batalla de tu mente. ¿Hay alguien que diga amén? Todos nosotros estamos peleando batallas en distintas esferas, en distintos campos. Y no nos libramos todos los días de pelear algún tipo de batalla en alguno de ellos.
Así que no me diga que no estamos metidos en una guerra. Ahí está la Biblia. Tu mente es un regalo de Dios. ¿Te imaginas, no es cierto? Tu mente, lo poderosa que es. ¿Te permite imaginarte lo que Hollywood no se imagina? ¿O usted cree que de dónde salen todas esa creatividad para hacer los superhéroes y todo este tipo de cosas? ¿Se copiaron de algún lado? No. Son mentes brillantes, creativas. ¿Dónde se conciben esas cosas? En la mente de algún hombre, de alguna mujer, o en muchas varias mentes. ¿Cuántas dicen amén? ¿Dónde se concibe la tecnología? La tecnología no se concibe en libros, se concibe en las mentes de los hombres. De cierto tipo de hombres privilegiados, hay alguien que diga amén. ¿Qué potencial más poderoso tenemos en la mente? Capacidad para resolver, ¿no es cierto?, aspectos abstractos y concretos. Híjole. Podemos volver cada una de las cosas de lo que sucede, ¿no es cierto? Podemos agarrar y crear ecuaciones de, por ejemplo, de la forma de una nube. El hombre ha podido llevar y traer, ¿no es cierto?, seres humanos fuera del planeta. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una mente prodigiosa. Es un poderoso regalo. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Y el libro de Proverbios subraya la importancia de que nosotros deberíamos entender mejor, deberíamos comprender mejor las cosas. Y que esa debería ser una de las metas de nuestra vida, tener entendimiento. Entender es una función de nuestra mente. Nosotros no deberíamos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, señala la palabra, sino que deberíamos discernir de la sabiduría de Dios y caminar en su verdad. Y sobre eso es sobre lo que debe estar depositada nuestra confianza. Dios quiere simplemente que sujetes tu mente al Espíritu Santo y que la renueves. Y que la renueves de manera que tú pienses como Él piensa. Si no, ¿para qué serviría renovar tu mente? ¿Renovar tu mente a qué? Entonces tiene que ser renovar tu mente para pensar como Dios piensa. Hay alguien que diga amén, gloria a Dios. Dele, dele. Nuestro mundo anda conflictuado, nuestro mundo anda en guerra, nuestro mundo anda, pero en todo tipo de problemas. Y lo cual prueba la necesidad que tenemos nosotros de abrazar y tener una mentalidad bíblica, porque si nos vemos en medio del campo de guerra, en medio del campo de batalla, hay que saber cómo permanecer en él. Tenemos que estar capacitados para caminar en medio de él y salir victoriosos. Amén, amén. Entonces, ¿cómo vamos a comprender la mente de guerra? Vamos a traer un excombatiente para que nos diga cómo es la mentalidad de la guerra. No, lo primero que tenemos que hacer es entender qué entendemos nosotros por mentalidad. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Hay que definirlo, porque si no podemos estar hablando de cosas diferentes. ¿Estamos? Entonces, para este pastor, mentalidad es una actitud mental habitual que determina cómo interpretar y responder ante situaciones. Bien sabe, bien fácil. Tú tienes una mentalidad que controla y dirige la forma de pensar. Tus reacciones ante el mundo están determinadas por tu mentalidad, mi hermano. Esa funciona inconscientemente. A pesar de que funciona inconscientemente, ella dirige tus acciones y determina subsecuentemente los resultados de tu vida. Tan simple como eso. En la Biblia se aprecia una división muy interesante de la raza humana. Se aprecia una división de la raza humana en tres categorías: bárbaros, griegos y hebreos.
Y yo creo que esa división representa tres diferentes clases de mentalidades que cualquiera de nosotros pudiésemos tener. Y necesitamos entender cada una de ellas y ver cómo operan. ¿Hay alguien que diga amén? Por ejemplo, la mentalidad bárbara. Esa es la mentalidad que tiene la mayor cantidad de personas del Antiguo Testamento. Una mentalidad bárbara. El principio básico de operación de esta mentalidad es el temor. Por ejemplo, para un bárbaro, la fortaleza de un gobierno se mide por la habilidad de mantener al pueblo en temor, atemorizado. Bajo la mentalidad bárbara, la forma de gobierno generalmente es la tiranía. Y el Antiguo Testamento nos muestra muchísimos de ellos, de todo talante, con mentalidad bárbara. Y la mentalidad bárbara generalmente se manifiesta a través de un dictador. Y ese dictador lo que busca tener es el control absoluto sobre el pueblo. El terrorismo nació de este tipo de mentalidad. Porque cuando la gente está llena de temor, fácilmente puede ser dominada. ¿Hay alguien que diga amén? Esa mentalidad es la favorita de Satanás. Es la favorita ¿por qué? Para operar a través de ella. Y muchos cristianos están inmersos en ella y viven callados nomás. Porque olvidamos la promesa que Dios que dice, resistan al diablo y huirá de vosotros. Diga conmigo, resiste al diablo y huirá de vosotros. Alábele al que vive. Ahora le voy a hablar de la mentalidad griega. Básicamente, ellos adoraban al hombre. Crearon dioses con formas humanas. Dicen o decían, somos nuestros propios dioses. Ellos inventaron una forma de gobierno llamada democracia. Ellos creen que la utopía viene cuando el pueblo se autogobierna. ¿Cuán alejados están de la verdad? En nuestros días, en el ámbito político, todavía tienen una infundada fe en la democracia. El principio de operación de la mentalidad griega es el orgullo. Ese orgullo que proviene del intelecto humanista, ese con el cual nos educan en el colegio desde primero de primaria, a creer solamente en el hombre. Los griegos creen que el conocimiento es poder. Si puedes entender cómo ocurre algo, entonces tú puedes controlarlo y tú puedes manipular los resultados. Vivir en una sociedad con mentalidad griega, obviamente, es mucho más placentero que vivir en una sociedad con mentalidad bárbara. Amén. Muchos, muchísimos, en la iglesia operan en nuestros días bajo la mentalidad griega, donde la razón humana es suprema y no se acepta lo incomprensible. Como por ejemplo, no se acepta el funcionamiento de los dones del Espíritu Santo, porque los dones del Espíritu Santo no vas a poder explicarlos por la ciencia del hombre. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele a que vive. La verdad te hará libre. Híjole, bueno, en tercer lugar, vamos a hablar un poco de la mentalidad hebrea. Es una mentalidad bíblica. No es necesario que tú seas judío para tener una mentalidad hebrea. Veamos lo que dice la palabra, Romanos 12:2. No os conforméis
a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mentalidad hebrea es la mente de uno que ha sido transformado por la verdad de Dios, tan simple como él. Ahora me cuestiono, ¿de dónde viene la mentalidad hebrea? Y Dios tomó de la descendencia de Abraham durante 2000 años a gente en la cual Él formó su entendimiento y su cultura para ponernos en línea con su verdad. De ahí viene. Les dio una revelación de su naturaleza como único Dios. Y Él es un Dios celoso que no va a compartir con ningún ídolo. Él no va a compartir su gloria con nadie. Él les reveló que Él es santo, que es un Dios de amor y que es justo. Él les dio una visión profética de la historia. Él les dijo dónde empezó su historia y todo lo que iba a hacer el Mesías. Formó su diario vivir y les enseñó acerca de la santidad, así como les enseñó acerca de guardar los días santos y de cómo ser un pueblo santo y de los lugares santos. Les enseñó el arrepentimiento y la justicia. Dividió al mundo entre lo limpio y lo impuro y los incorporó en el ciclo de vida bíblico. Les dio una sabiduría práctica para alcanzar el éxito y les enseñó cómo podían prosperar. Así, Dios le demostró al mundo entero, así es como Él le demostró al mundo en qué consiste la bendición de ser el pueblo de Dios. Así estableció Dios una nueva mentalidad en la tierra. Él le enseñó a la gente a pensar de una forma en la cual nadie más pensaba sobre toda la faz de la tierra. El resto de las naciones eran politeístas y Él les enseñó a ser monoteístas. Hay un solo Dios verdadero, todopoderoso. ¡Wow! Más de 2000 años se encargó Él de equipar a ese pueblo, de enseñarle cómo pensar, cómo actuar. Hay alguien que diga amén y lo convirtió en un pueblo exitoso, un pueblo próspero. Hay alguien que diga amén, 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 amén. Dele ese aplauso al Rey. Déselo con ganas. El resultado de la mentalidad hebrea es el éxito. Luego de la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes los hicieron jaboncillo, a más de 7 millones de ellos, llegaron por miles a Estados Unidos en calidad de inmigrantes. Inmigrantes pobres, que no tenían más que alguna muda de ropa. Y en 2 generaciones, en dos generaciones, han alcanzado tal nivel de éxito que es desconocido para cualquier otro grupo étnico sobre la faz de la tierra. Le voy a dar unos números, unos breves números, para que usted tome conciencia. 1/5, 20%,
de los profesores de las mejores universidades del mundo son judíos. Un cuarto, 25% de los ganadores de los premios Nobel son judíos. Un tercio, 33% de los multimillonarios americanos son judíos. Y solo el 2% de la población de Estados Unidos es judía. El 40% de los socios de las mejores compañías de abogados en la capital de los Estados Unidos y Nueva York, que son las que cobran los aranceles más caros del mundo, son judíos. ¿Quiere usted alguna otra muestra? Ellos tienen una forma natural de ubicarse en posiciones de influencia y de riqueza. En números exceden su porcentaje de población. Son una nación de éxito. Los judíos han aprendido a pensar como Dios piensa. Y cuando eso sucede, entonces tú prosperas. Cuando aprendes a pensar como Dios piensa, tú prosperas. No necesitas hacer matufia. No necesitas hacer nada torcido. Cuando tú aprendes a pensar como Dios piensa, tú prosperas. El principio básico de esa mentalidad es: confía en Dios. Dile a tu vecino: confía en Dios. Dale un aplauso. Yo quiero pensar como Dios piensa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estudie la palabra de Dios. Amén. Domine la palabra de Dios. Alábele al que vive. Alábele con ganas, con ganas, con ganas. Mucha gente por años se ha preguntado ¿por qué estos prosperan? ¿Por qué? Porque se ayudan, porque esto, porque el otro. No. El cimiento es ¿por qué? Porque adoptaron la forma como Dios piensa. Porque ¿quién es el dueño del oro y de la plata? ¿Quién es? El dueño del oro y de la. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nos vamos a ir a meter con otro. Dale aplauso. Para buscar nuestra prosperidad. O nos vamos a buscar el doctor, el PhD, el perfecto para ser prosperados. Es lo lógico, ¿no es cierto? Mi papá, diga mi papá. ¿O no es usted hijo de Dios? Mi papá es próspero. Y yo quiero tener su mentalidad. Amén. Amén. Y amén. Dele ese aplauso. Pongámonos de pie este día. La oración del justo es poderosa. ¿Hay algún justo en este lugar? Sí. Hay gente justificada por Dios. ¿Puedo pedirle que se ponga ahí con su compañero o si está su familia, se ponga ahí con su familia? Porque les voy a pedir que oremos los unos por los otros. Que nos bendigamos los unos a los otros. Porque si tenemos poder, y así para los que se tienen bronca, tienen problemas, ¿no es cierto? Arreglen su diferencia ahí ya antes de empezar a orar. Y ahora oramos. Padre amado, bendice
Mira esta persona que está aquí a mi lado, bendice mi hermano, bendice mi hermana. Y empiece a proclamar sobre esa vida palabra de bendición, porque tú como hijo de Dios tienes poder para bendecir. Tienes poder en tu espíritu, el Espíritu Santo, para traer bendición sobre esas vidas, sobre su negocio, sobre su salud. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hablamos palabras de bendición. Ponemos en práctica, Señor, lo que tú nos has enseñado. Orar los unos por los otros. Hablamos palabras de bendición sobre la salud de nuestros hermanos. Hablamos palabras de bendición sobre la salud de nuestra nación, sobre la salud de la economía de nuestra ciudad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús levantamos nuestra familia. Te la presentamos, poderoso Dios. Glorifícate en medio de ella, glorifícate en la familia de mi hermano, de mi hermana. Haz obra maravillosa en su vida, Señor. Dios Todopoderoso, llénala, cólmala de milagros, de bendición, poderoso Dios. Hay una transformación en su manera de vivir, de caminar, de hacer sus negocios. Padre amado, en su manera de pensar. Poderoso Dios, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Gracias, Padre amado. Te alabo y te bendigo, poderoso Señor. Rey de reyes y Señor de señores. No hay nadie como tú, mi Dios. Maravilloso, Señor. Manda de tu bendición sobre esta nación. Oh Dios poderoso, y levanta un pueblo guerrero, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hable la palabra que llegue a su corazón. Bendiga ahí a su vecino. Bendígalo. Oh Padre amado, gracias te doy por este día. Poderoso Rey, haznos entendidos en los tiempos, haznos entendidos en el mover. Haz que miremos con tus ojos, Padre amado, Señor. Poderoso Señor, haz que pensemos como tú piensas, Altísimo Dios. Que seamos un pueblo generoso, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre Altísimo, Señor, te pedimos que nos des victoria en cada reto que enfrentamos. Te damos las gracias. Amén. Amén. Y amén. Dele ese aplauso. Déselo con ganas. Que llegue hasta la misma presencia de Dios. Tenga una mentalidad victoriosa, donde quiera que vaya, donde quiera que entre. Tú eres hijo de Dios, vive como hijo de Dios, camina como hijo de Dios. Amén. Alábele al que vive. No se canse de alabar al Rey. Que le vaya bien. Amén. Que tenga una semana llena de bendición. Que Dios lo colme de su bendición y lo guíe. Hola amigos de Torre Fuerte, estos son los avisos para esta semana. Y si tú eres nuevo en la iglesia o tal vez te gustaría ser parte activa de Torre Fuerte, te invitamos a que te unas a un grupo de alcance. Solo mándanos tus datos vía inbox o también puedes llamar al 337-0825. El día sábado celebramos la vida de 40 nuevos líderes de la casa en el lanzamiento. Gloria a Dios por sus vidas. Si en tu familia tienes integrantes de 4 a 12 años, te invitamos a que sean parte de Torre Chicos, donde desde pequeños aprenderán y fortalecerán su relación con Dios. Los esperamos todos los domingos al inicio de cada reunión. Entonces ya sabes, no lo olvides, los niños de 4 a 12 años tienen una invitación en Torre Chicos. Edifica tu vida a través de la lectura. Te invitamos a que colecciones las cartillas que van a edificar tu vida cada día. Puedes adquirir tu cartilla en el lobby de nuestra congregación o en las oficinas. Entonces ya sabes, no te quedes sin el tuyo.
Y esos fueron todos los avisos de esta semana aquí en Torre Fuerte. Síguenos en las redes sociales y vive en luz. Bienvenido sea usted a este su programa de 1x3. Algunos creyentes creen que son pecadores que han sido perdonados por la gracia de Dios, pero no están convencidos del todo de que somos hijos e hijas de Dios, que tenemos su naturaleza en nosotros, que además de eso hemos sido exhortados a ser imitadores de Él. La palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 48 dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro Padre Celestial es indudablemente perfecto, así como todo lo que Él hace. Basta mirar a su alrededor y ver cómo funciona el universo entero y toda su creación. Pero lo que llama la atención de este versículo es la exhortación a ser imitadores de Él, cuando dice: Sed pues vosotros perfectos. Esto implica mucho. Primero, si Dios nos exhorta a hacerlo, quiere decir que es posible alcanzarlo. Segundo, la expectativa de Dios no es poca. Perfección es perfección, 100% de excelencia en todo, como lo es Él. Tercero, implica que tenemos el equipamiento total como para alcanzar el objetivo, ser perfectos. Cuarto, nos está hablando en tiempo presente y no en tiempo futuro. No dice deberían llegar a ser perfectos, dice sed perfectos. Eso es ahora. Y quinto, no es una sugerencia, ni tampoco es una recomendación. Es un mandato, porque Él dice sean perfectos. Tenemos que comprender el alcance de estos mandamientos con total claridad, puesto que si no lo hacemos, nos perderemos de vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y esa vida es una vida de bendición, es una vida de plenitud, es una vida de perfección. Una vida de fábula y una vida extraordinaria. Si nosotros vivimos exclusivamente conforme a nuestro potencial humano, obviamente vamos a hacerlo con las limitaciones personales que todo ser humano tiene. Pero eso quiere decir que viviríamos una vida común y corriente con subidas y bajadas, con tiempos buenos y tiempos malos, etcétera, etcétera. Pero eso está muy lejos de llegar a ser perfectos, como demanda el mandato que acabamos de leer. Que el Dios Todopoderoso abra tu entendimiento y te bendiga, que Él te colme de su favor, y si Él lo permite, nos vemos en un próximo programa de 1x3. Que Dios le bendiga. Está usted en su programa 1x3. Dice la Biblia así en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si nosotros exclusivamente vivimos conforme a nuestro potencial humano, obviamente vamos a hacerlo con las limitaciones personales que tenemos cada uno de nosotros. Y eso quiere decir que viviríamos una vida común y corriente, con subidas, con bajadas, con tiempos buenos y tiempos malos, etcétera, etcétera. Pero eso está muy alejado de ser perfectos, como demanda el mandato que acabamos de leer. ¿Cuál es entonces el medio que nos permitiría alcanzar esa perfección en la vida? Yo creo que la respuesta a este interrogante es la gracia de Dios. Sí, la gracia de Dios es la que nos enseña y nos capacita a vivir una vida por encima de nuestro propio potencial humano. Es la gracia que nos lleva a vivir una vida extraordinaria. Para comprenderlo mejor, vamos a ir a las Escrituras. En el libro de Mateo, en el capítulo 21, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 21, dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Acá Jesús empieza citando lo enseñado por Moisés, cuando dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, y luego establece su verdad cuando dice, pero yo os digo. Lo que está mostrando es que bajo la ley está establecido un determinado requisito, pero que bajo la gracia el requisito ha sido perfeccionado, se ha vuelto más exigente, dado que la gracia produce transformación en nuestro ser a través del trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, que Él te colme de paz, y si Él lo permite, nos estaremos viendo en un próximo programa de 1x3. Que el Dios Todopoderoso te bendiga. Seas bienvenido a este programa de 1x3. Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 38. Dice así. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aquel que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, también dale la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En el Antiguo Testamento, ante el daño y la agresión tenías derecho a la venganza en la misma proporción. Sin embargo, en el tiempo de la gracia, la mansedumbre y el perdón deben ser extendidos hacia tu agresor. Finalmente, en Mateo 5:43 dice la palabra, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, al momento de entregarle nuestras vidas, no solo nacimos de nuevo, hemos recibido su naturaleza y por ende somos hechos hijos de Dios, exhortados a ser imitadores de Él, llamados a ser santos. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y somos llamados a ser perfectos. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estamos llamados a vivir la vida de Jesús. Es decir, una vida fabulosa, una vida extraordinaria, una vida de eventos sobrenaturales. Que el Todopoderoso te bendiga y te colme de su favor. Y si Él lo permite, nos vemos en un próximo programa de 1.